todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Lo repetimos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, alabado sea su nombre. Su palabra ha sido abierta y hemos extraído, Señor, la porción que vamos a considerar con su ayuda esta noche. En el nombre de Jesús, auxílienos, Señor, y hable a su pueblo que está necesitado de escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema a considerar en esta noche, mis amados, en el Señor se titula: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. El que nos quiere echar fuera es otra persona, ¿verdad? Pero Jesús no echa fuera a nadie. Él dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Quisiera, hermanos, en esta noche comenzar mi presentación haciéndonos una pregunta. Y yo tengo bastante tiempo de estar padeciendo de tos, que cuando hablo a veces me ataca la tos. Y yo le he orado al Señor y le he dicho: Señor, sáneme. Yo he orado en algunas ocasiones por sanidad en otras personas y se han sanado, pero a veces que como parece que conmigo no funciona la cosa. Entonces surgió una pregunta en mí, y es una pregunta universal: ¿por qué nos enfermamos y morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Esa es una pregunta que se ha hecho la humanidad, muchas personas. ¿Por qué razón nos enfermamos y morimos? ¿Por qué tenemos que morir si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Y si Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios no muere porque Él es eterno. ¿Por qué sus hijos tenemos que morir? Y ante esta interrogante habrá muchas respuestas, muchas opiniones, muchos conceptos. ¿Por qué morimos o por qué nos enfermamos? Si fuimos creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, voy a considerar una respuesta a la luz de la Biblia que se encuentra en Romanos 6:23 y dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte. Ella nos da un poco de luz. ¿Por qué nos enfermamos? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces dice el versículo que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Entonces, y ahí se cumple lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí tenemos una respuesta: que nos enfermamos, morimos por causa del pecado. Sin embargo, yo en esta noche quiero mostrarle a través de las Escrituras que existe una persona, existe un ser divino, un ser maravilloso, un ser precioso, divino, soberano, que tiene poder de sanar todas las enfermedades e incluso vencer a la misma muerte. Y esta noche yo quiero hablarles acerca de mi amado y bendito Salvador Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a ver una historia, hermanos, en esta noche que la encontramos en el libro de San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 43. Marcos 5, los versículos 21 en adelante. Y dice el versículo 21: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, de Jesús, una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Dónde se dieron los hechos? Vamos a ver dónde se dieron estos hechos, a dónde estaba la otra orilla. Ahí podemos ver eso azulito, es el mar de Galilea, donde sucedió este evento. A la otra orilla, al norte, donde dice Gadara, es la ciudad de Gadara, donde se ve el barquito, es la ciudad de Gadara. Esta es la otra orilla, es la ciudad de Capernaum, donde estaba el puerto donde llegó Jesús. Entonces, por eso es que dice la palabra: pasando Jesús a la otra orilla. Ahí viene el barquito, ahí viene Jesús con sus discípulos y llegó a la orilla. Pasando Jesús en una barca
a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. La Biblia dice que cuando la gente se dio cuenta que Jesús había llegado al puerto de Capernaum, se reunió alrededor mucha gente, muchas personas querían ver a Jesús, muchas personas de los locales residentes de Capernaum se reunieron y se dieron cuenta que había llegado el Señor y querían escuchar la palabra de Dios, querían ver a Jesús, querían tocarlo, querían oírlo, querían ver los milagros que él hacía. Era una multitud de personas que fue a recibirlo a la playa y querían ver a Jesús. Y me parece extraño que hoy en día la gente no quiere ver a Jesús. Jesús tiene que ir a buscar a la gente a los parques, a las calles. Pero antes la gente buscaba y quería ver a Jesús. Pero ahora Jesús quiere ver a las personas y las personas no quieren ver a Jesús. Está un poco rara la cosa, ¿verdad, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes eran los que querían ver a Jesús? Las personas que tenían problemas, las personas que tenían necesidad, las personas que estaban enfermas, las personas que tenían alguna necesidad espiritual y venían a Jesús para que el Señor les ayudara. Entonces ya vimos que se hizo una gran multitud a la orilla de la playa y dice la Biblia, y él estaba junto al mar. Y cuando estaba junto al mar, la multitud de personas dice que vino un principal de la sinagoga uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, el cual cuando lo vio se postró a sus pies. Vino uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, se llamaba Jairo, y cuando vio a Jesús se tiró a sus pies y lo adoró. Yo pienso que Jairo era un principal de la sinagoga, era un religioso, era un teólogo del área de la sinagoga de los fariseos ahí de Capernaum. Jairo quizás había leído el Salmo 95:6, donde dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, alabado sea el nombre de Jesús. Jairo sabía que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Jairo había escuchado cuando Jesús había dicho estas palabras: venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Jairo quizás había escuchado lo que decía la Biblia en San Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces Jairo va ante Jesús y se humilla, se postra de rodillas. Y en el versículo 22, en el versículo 23 dice: y le rogaba mucho. Aquí vamos a ver, dice que Jairo estaba de rodillas, humillado ante Jesús, a los pies de Jesús, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, por favor ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora vemos que Jairo, a pesar que era un teólogo, era un religioso de la sinagoga de Capernaum, era un padre de familia y tenía una jovencita, tenía una hijita que estaba enfermita, que se estaba agonizando. Pero me gusta la actitud que dice: y Jairo le rogaba mucho, le suplicaba, le imploraba, le clamaba, le insistía: Señor, mira, mi hija está agonizando. El Evangelio de San Mateo dice de otra manera. En San Mateo dice: mi hija se está muriendo. En el Evangelio de San Juan dice: mi hija acaba de morir. Pero la que estamos leyendo, el Evangelio de San Marcos, dice: mi hija está agonizando. Por favor, Jesús, ven, pon las manos sobre ella. Mira, no te cuesta nada. Tú vas a mi casa, yo te meto a la recámara donde está mi hija, está enferma, tú le pones las manos y se va a sanar y se va a salvar. Como que Jairo le está dando instrucciones a Jesús cómo hacer su trabajo. Le está diciendo: mira, vas a sanar a mi hija, pero lo vas a hacer de la manera que yo te lo estoy pidiendo. Y las cosas no funcionan así, porque tenemos que dejar que Dios sea Dios y nosotros sus hijos, alabado el nombre de Jesús, hermano. Y le rogaba mucho le rogaba mucho: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero me gusta la palabra le rogaba mucho. Nosotros le decimos: Señor, tengo un problema, ayúdame. Pero no rogamos, no insistimos. Pero Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te voy a responder. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 24: fue pues Jesús con él. Aquí ya le atendió la petición, ya le escuchó, ya le paró atención a la petición de Jairo. Y Jesús está diciéndole: voy a ir contigo. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
a la insistencia, a la persistencia, al clamor de Jairo, Jesús dice: está bien, Jairo, ya me di cuenta que tienes fe, voy a ir contigo a tu casa, dime por dónde nos vamos. Y dice que Jairo le mostró la calle, la avenida por donde iban a transitar. Y cuando la gente se dio cuenta que iba a ir a hacer un milagro, que iba a ir a hacer una sanidad divina del Señor, comenzó la multitud a seguirlo. Y dice la Biblia, y le seguía una gran multitud, la multitud que estaba junto al mar, y le apretaban mucho. Entonces yo me imagino que Jairo ya iba feliz, Jairo iba contento, Jairo iba satisfecho. Jairo sacaba el pecho porque iba caminando con Dios, iba caminando a la par del maestro, a la par de aquel que todo lo podía. Iba caminando Jairo muy feliz, muy contento. Pero de repente algo sucedió. Hubo algo inesperado. Hubo una parada en el camino, la marcha se detuvo, el avance de la caravana se detuvo, porque en el versículo 25 dice que apareció una mujer, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Jairo iba feliz con Jesús. Jesús iba a la casa de Jairo. La multitud lo apretaba, la multitud lo quería tocar, la multitud lo querían abrazar. Pero de repente se paró la marcha, se paró la caravana de gente. ¿Y qué había pasado? Apareció una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Apareció una enferma, apareció una mujer con una enfermedad terrible, con que estaba una enfermedad crónica, que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Pero ¿qué es el flujo de sangre en la mujer? El flujo de sangre en la mujer, según la Biblia, es a menudo visto como un tema de impureza. Este concepto se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento, en los libros como Levítico, donde se establecen las reglas de la limpieza de la impureza. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el Levítico 15:19, que dice: cuando una mujer tenga su flujo de sangre y el flujo sea en su carne, sea en sangre, durante 7 días estará apartada. Cualquiera que la toque será inmundo hasta la tarde, y en todo lo que ella se siente durante su impureza le será inmundo. En todo lo que ella duerma. Y si seguimos leyendo, dice: todo lo que ella toque. Si tocaba un asiento en el vas, lo dejaba impuro. Si se subía a un caballo en la montura, dice el Levítico, quedaba impuro. Si tomaba agua en un vaso, quedaba impuro. No se podía ir a sentar a un McDonald's, hermano, en ese entonces, porque iba a dejar las bancas del McDonald's impuras, y cualquiera que llegara y se sentara ahí iba a quedar impuro, iba a quedar inmundo. Entonces era terrible la enfermedad de esta mujer. En otras palabras, esta mujer era una mujer inmunda, una mujer impura, porque debido a su enfermedad. Y dice la Biblia que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Había sufrido mucho de muchos médicos. Quiere decir que esta mujer, en su afán de ser sanada, había buscado la medicina local, había buscado los médicos de su época, de su comunidad, pero estos médicos no le habían ayudado, al contrario, le habían dejado pobre. Dice, le habían dejado, había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero volviendo a que los médicos la habían hecho sufrir a esta mujer, los médicos la pudieron haber hecho sufrir a través de tratamientos innecesarios. Porque muchas veces, hermanos, los médicos hacen sufrir a los pacientes. Muchas veces hoy en día los han dejado en silla de ruedas, a muchos pacientes los han dejado ciegos. A muchos pacientes, hermanos, les han diagnosticado tratamientos innecesarios solo por cobrar dinero a las aseguranzas. Entonces, eso de que los médicos se equivocan y hacen sufrir a los pacientes para prueba un botón. A mí me pasó algo en El Salvador. Un médico me hizo sufrir a mí. Yo tenía un problema en la uña del dedo gordo, que se me enterraba en el dedo gordo y ya no aguantaba los zapatos, hermano. Y alguien me sugirió que fuera al hospital para que me arrancaran la uña del dedo gordo del pie. Entonces fui al hospital, hermanos, allá en San Salvador, en la ciudad de San Bartolo, comunidad de Ilopango, ahí por donde estuvo nuestro hermano Santos, ahí por la Fuerza Aérea, que era San Bartolo, en Ilopango. Entonces ahí, hermanos, estaba el seguro social y yo fui, y cuando llegué me anestesiaron y me dice la enfermera:
recuéstese un ratito para que le agarre la anestesia, para que se relaje y le agarre la anestesia, para que no sienta cuando le arranquen la uña. Entonces me anestesiaron, me acosté en la camilla y me dormí. Cuando desperté me dice una enfermera: señor, despierte, ya se puede ir para su casa, ya la uña ya se la arrancó el doctor. Ah, qué rápido, ni cuenta me di. Entonces me veo el pie y veo que ya estaba vendado con una venda blanca. Bueno, no sé cómo, no recuerdo cómo, me fui para la casa, llegué a la casa, todavía bajo el efecto de la anestesia. Cuando me comenzó a pasar el efecto de la anestesia, me voy dando cuenta que me habían arrancado la uña que no era. Me habían arrancado la uña que no era. Entonces los médicos se equivocan y de esa manera habían hecho sufrir a esta mujer y había gastado todo lo que tenía, dice, la habían dejado en la calle, ya era una pobre homeless, por 12 años había intentado ser curada de muchas maneras, pero no había podido hacerlo, porque la habían dejado en la calle. Entonces, hermanos, pero algo pasó, cuando Jesús estaba llegando por ahí, dice el versículo 27, versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando oyó esta mujer enferma de flujo de sangre por 12 años, oyó hablar de Jesús. Para que haya oído hablar de Jesús es porque alguien le tuvo que haber hablado. Alguien hizo obra misionera con ella. Alguien la evangelizó. Alguien le dijo: mire, señora, me doy cuenta que usted está enfermita ya por muchos años. ¿Por qué no va a Jesús? Él en este momento está aquí en la ciudad de Capernaum, va a la casa de Jairo. ¿Por qué no va? Él la puede sanar. Él tiene poder, Él ha sanado a otros. Jesús estaba regresando del otro lado de la playa de la ciudad de Gadara, donde había liberado a un endemoniado. Pero señora, vaya con Jesús, vaya a su encuentro, aproveche que ha venido, Él la puede sanar. Entonces le dice la Biblia: cuando oyó hablar de Jesús, vino entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué solamente tocó el manto? ¿Por qué no vino de frente? ¿Por qué no le tocó la mano? ¿Por qué no le tocó el pie? Porque recordémonos que era una mujer inmunda, era una mujer impura. Y si ella tocaba a Jesús, a cualquier parte de la mano, cualquier parte del cuerpo de Jesús, lo iba a dejar inmundo hasta el anochecer. Le iba a echar a perder la agenda del día al Señor. Por eso es que ella solamente tocó el manto de Jesús, porque no quería contagiar, porque cualquiera que ella tocara, cualquier persona que fuera tocado por ella, se convertía en inmundo hasta el anochecer. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y decía ella: si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Por qué esta mujer se decidió a venir? Porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando le hablaron de Jesús, se llenó de fe y dijo: no me siento digna de tocarlo, no lo voy a contagiar al Señor con mi impureza, pero le voy a tocar el manto tan siquiera del borde de su vestido, y yo sé que si le logro romper la multitud, que cruzar la muralla de la gente que iba con él, yo voy a ser salva. Alabado sea el nombre del Señor. Y no se quedó en un deseo, sino que echó a andar. Y enseguida, cuando vino y tocó su manto, enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando ella llegó por detrás y se escabulló y le tocó el vestido al Señor, sintió en su cuerpo que la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Alabado sea el nombre del Señor. Los médicos la habían dejado en la calle, ya era una pobre homeless, ya no tenía nada. Pero dice la Biblia que cuando vino al médico de médicos, ni siquiera le habló, ni siquiera le pidió nada, solo por la fe dijo: si tan siquiera solamente tocara su manto, voy a ser salva. Y el milagro se dio, porque el que viene a Jesús no le echa fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo, dice, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen: Señor,
¿Por qué preguntas quién me ha tocado? Si todo el mundo, son miles de gente que te quieren tocar, te van apretando, te empujan, te quieren abrazar. Y tú dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué le tocó a la mujer? El vestido. ¿Qué dijo Jesús que le habían tocado? Sus vestidos. Los discípulos parecían fuera de onda esa pregunta. Si todo el mundo te está tocando. Pero el Señor dijo, yo sé que aquí hay alguien que ha sido bendecida con mi presencia y ha tocado mis vestidos. ¿Y dónde está? Voy a contar hasta 3 para que aparezca. ¿Dónde está esa persona que ha tocado mis vestidos? Alabado sea el nombre del Señor. El milagro se dio, hermanos. Y Jesús por eso que, y Jairo desesperado, ¿verdad? Porque Jairo estaba preciso que llegaran rapidito a la casa para sanar a su hijita. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús veía, ¿dónde está esa persona que me ha tocado? Yo he sentido que virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí, alguien ha sido bendecido por mí. ¿Dónde está esa persona? Levante la mano, ¿dónde está? Entonces dice la Biblia, la mujer. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. El que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará, mas el que los confiese, se aparta de ellos, alcanzará la misericordia de Dios. Le dijo toda la verdad. A Dios no lo podemos engañar. Entonces vemos, hermanos, que ella le dice, no dice ahí qué es lo que le dijo, pero le dijo toda la verdad. Algún pecado le confesó, le dijo toda la verdad. Señor, posiblemente yo me enfermé porque yo hice esto y esto y esto y lo otro. Y le dijo toda la verdad. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le da valor a las personas que no tienen valor. Jairo, dice la Biblia, que era un principal, una persona importante, hasta tal grado que la Biblia menciona el nombre Jairo. Pero esta mujer no era nadie, era una homeless, era una mujer inmunda, una mujer impura, ni siquiera el nombre se da de ella. Pero cuando Jesús la tiene frente, que ella le dijo toda la verdad, le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es Rey, amén. Si Jesús es Rey, sus hijas son princesas. Entonces Jesús la valoró y le dijo, princesita linda, levántese mi princesita, su fe le ha salvado, queda sana de tu azote. Gloria a Dios, hermano, queda sana de tu azote. ¿A cuánto les hubiera gustado estar ahí en ese momento que el Señor estaba platicando con esta mujer y le dijo, queda sana de tu azote, ven en paz, queda sana de tu azote, de tu enfermedad? Vamos a ver qué pasó. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Qué lindo, qué maravilloso, qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermano? 12 años los médicos no habían intentado curarla, pero bastó un poquito de fe para que esta mujer recibiera su sanidad y recibiera la salvación. No solo fue sana, sino que fue salva también. Entonces, ¿qué pasó? No nos olvidemos de Jairo todavía. Mientras él aún hablaba,
vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Ya déjalo tranquilo, déjalo que se vaya a hacer la obra misionera por otro lado. Ya tu hija ya se murió. Pero me gusta la palabra del verso 36, la puse en rojo. Pero Jesús, que es amor, Jesús que es misericordioso, Jesús que es divino, pero Jesús que no hay nada imposible para él, le dijo: Jairo, no temas, aquí estoy todavía, no temas, cree solamente. Pero Jesús, sabiendo lo que se decía del principal de la sinagoga, dijo: no temas, cree solamente, aquí estoy, todavía soy Dios. Y dice la Biblia que esa noticia le partió el corazón a Jairo, pero ahí estuvo Jesús para consolarlo y le dijo: no temas, cree solamente. Y dijo el Señor: bueno, a partir de este momento toda esta multitud se me queda aquí, ya no los necesito, no quiero que vayan me sigan, solamente va a ir 3 de mis discípulos, Pedro, Juan y Jacobo y Jairo. Y se quedó la multitud de ahí y se fueron para la casa. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando Jesús llega a la casa, vio el alboroto, a la casa de Jairo, vio el alboroto de los que se lamentaban y lloraban. Y dice la Biblia: y entrando él les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice que se burlaban. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Cuántas personas entraron al lugar donde estaba la niña? El padre y la madre son 2. 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, 5. Más Jesús son 6. Entraron 6. Y la niña que estaba muerta eran 7. Se completó el número perfecto, el número de la divinidad, el número de Dios. Entonces, porque la gente burlona, la gente que estaba burlando, no tenía derecho a ver el milagro que Jesús iba a hacer, y no les permitió que entraran. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Alabado sea el nombre del Señor. La niña, Talita cumi, le toma la mano Jesús a la niña, dice: Talita cumi. La niña se levanta y andaba. Comenzó a caminar la niña. Se fue para la sala, se fue a ver por la ventana y la vieron los que se burlaban de él, que decían que estaba muerta, y se espantaron grandemente. Ellos se espantaron grandemente porque eran incrédulos, eran burladores, pero los que estaban con Jesús se glorificaron a Dios grandemente. A mí me hubiera gustado ver cuando Jesús le toma la mano a la niña y le dice: Talita cumi, porque es una prueba que un día o tú y a mí nos van a decir: Talita cumi, Fidel cumi, Fidel levántate. Pues cuando Cristo venga y nos levante de la tumba, Suzuki cumi, a cada uno, basado en lo que estamos hablando, Talita, pues niña, cumi, levántate. A cada uno de nosotros podría decir: fulano tal, cumi, levántate de la tumba fría. A mí me hubiera gustado estar ahí, pero tenemos un video también de ello. Talita cumi, levántate. Está demostrado que Jesús, la persona que yo les dije que iba a hablar, tiene poder para sanar todas las enfermedades, incluyendo el flujo de sangre, y tenía la capacidad y la autoridad de vencer a la misma muerte. A él le arrebató a esa niña a la misma muerte y pudo decir estas palabras:
pudo decir estas palabras que está en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? El milagro se dio, hermano. Pero ahí no termina la cosa. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y mandó que se les diese de comer, que le mandaran a pedir una pizza, porque la niña tenía hambre, había estado dormidita. Le mandó que se les diese de comer. Y Jesús salió por la puerta de atrás, porque Él no quería la fama del mundo, la fama de los hombres, la fama de la gente. Salió por la puerta de atrás y el milagro se dio, amados en el Señor. Jesús, comprobado a la luz de la Biblia, que tiene el poder de sanar toda enfermedad, y que así como Jairo vino a Jesús, no le echó fuera. Así como la mujer impura e inmunda del flujo de sangre vino a Jesús, Él no le echó fuera. Así cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, corremos el peligro de que no nos echen fuera, porque el Señor es misericordioso. Entonces, hermanos, vemos que Jesús salió por la puerta de atrás. ¿Y qué aprendemos de esta enseñanza, de esta historia que hemos leído esta noche? 3 cosas, y con esto termino. Número 1, que Dios no rechaza a nadie. No rechazan los hombres, las mujeres, los hijos, pero Dios no rechaza a nadie. No importa sea rico, sea pobre, sea religioso o no, o sea impío, hable inglés o hable español o hable dialecto o zapoteco, no importa. Dios no rechaza a nadie. Si no rechaza a nadie, no te va a rechazar a ti. Número 2, que nada hay imposible para Dios. Los médicos no pudieron curar a la mujer del flujo de sangre. Jesús la curó. Jesús liberó al endemoniado. Jesús le sanó al leproso. Y en el caso de la hija de Jairo, ya estaba muerta, ya estaba hasta heladita, hasta tiesa para nosotros, pero para Jesús estaba dormidita. Entonces, número 2, que nada hay imposible para Dios. Lo que para tu doctor, lo que para mi papá, para tu esposo, ha sido imposible. Si venimos a Jesús esta noche, no hay nada imposible para Él. Y número 3, para terminar, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo que sanó a la hija de Jairo, el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre, está aquí esta noche. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces, hermano, repito el versículo de San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esta ha sido la palabra de Dios que Dios nos ha traído esta noche. Dios bendiga su palabra.